Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dígame si se escucha bien, porfa. Así ya vamos arrancando. ¿Se escucha bien? Hola, Edgy. Eddie, ¿cómo va? ¿Escuchan todo bien? Tanto tiempo, Tomás, ¿cierto? ¿Se escucha? ¿Escuchan bien? ¿Qué haces, Carlos? ¿Todo bien? Hola, Diego. Perfecto, gracias, Diego. Eso es lo que quería, que alguien me diga si se escuchaba bien. Genial. Mari, genial, buenísimo. Bueno, podemos ir arrancando. Me sorprende, wow, cuánta gente. Genial. Pensé que a las 12 iban a estar durmiendo. Genial. Ahí está. Bien ahí, genial. Buenísimo. Genial. Bien. Vamos a ir arrancando. Eh, Hay un apunte, ¿sí? Algunas personas me lo pidieron, se lo pasé. Si después quieren, me lo pueden pedir por privado al Instagram, ¿sí? No, no hay ningún problema, lo tengo acá, ¿sí? Que tiene el mismo nombre de este vivo clase también. Así que bueno, empezamos a charlar un poquito del microrelato, ¿sí? Eh, bueno, claramente, como lo dice el nombre, es un relato, ¿sí? Muy breve, micro, con lo cual no les estoy diciendo nada del otro mundo. Eh, pero bueno, digamos, relatos breves existen desde que hay humanidad, ¿sí? O sea, historias nos contamos todo el tiempo, ¿sí? Anécdotas, piensen en los cuentos de la infancia, ¿sí? Que se le cuenta a un niño, una niña, ¿sí? Piensen a cualquier persona que se le cuenta una historia, ¿sí? Eh, Digo, el formato cuento de por sí ya en general, salvo que sea excesivamente largo, es corto en general. Y el microrelato, bueno, juega particularmente con la brevedad, ¿no? Digamos. El chiste, por decirlo así, del microrelato está en la brevedad que tiene. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia un microrelato de un relato breve? ¿Sí? Digo, pueden encontrar relatos breves o historias breves dentro de lo que quieran, ¿sí? La cultura que quieran. Yo ahí en la punta les puse algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, sutras budistas, hinduistas, ¿sí? Que son siempre historias del Buda contando en un discurso, ¿sí? Parábolas de Zhuangzi o Chuanzú, depende de cómo lo conozcan, ¿sí? No sé, eh, obviamente dentro de los mitos también hay mitos más largos, más chicos, cada mito remite a otro mito y es, ¿no? En la mitología griega, eh, las mitologías de los pueblos originarios. Hola Eli, gracias a ustedes por coparse también. Eh, Así que nada, bueno, también eso, sépanlo. Nada, esto es gratuito, ¿sí? Nadie les va a pedir nada. Si quieren aportarnos pueden escribir por privado y buenísimo. Si no pueden, no pasa nada, por mínimo que sea, siempre nos ayudan a hacer este tipo de clases, ¿sí? Hacía mucho que tenía ganas de hacer vivo y bueno, dije ya está, hago de acá hasta fin de febrero. Así que, perdón, como estaba diciendo, ¿sí? Hay relatos breves en todo tipo de cultura, ¿sí? En todo tipo de cultura hay relatos breves, ¿sí? Historias cortas, ¿sí? Si quiere mejor que relato, pero no usa la palabra relato y cuento que tiene toda una carga, ¿sí? En este momento ahora lo estamos usando como sinónimos igual. Eh, pero cuentos, historias, ¿sí? Piensen en, no sé, en su familia, en su cultura, ¿sí? Sean de donde sean, está lleno de historias por todos lados. Entonces, como les decía, bueno, ¿qué hace un microrelato? Es un microrelato, ¿sí? Pero bueno, antes de eso, sí les quería decir, un relato breve, en general, apunta a un lugar, ¿sí? Justamente su brevedad se tiene que resolver en algún momento. Entonces, digo, independientemente que sea un microrelato, necesita de eso, ¿sí? Entonces, para eso, en este apunte que ya les dije, me lo pueden pedir por mensaje privado, ¿sí? De Instagram. Eh, Les leo un par. Este es uno de mis favoritos. ¿Sí? No encontré la versión que a mí más me gusta. Pero por ejemplo, este es un texto que se llama Apólogo. Que si quieren también podemos ver en otros tipos
de clase, de vivo, como se llaman estos textos, ¿sí? Que son estos apólogos. Pero bueno, esto es un texto apólogo que es de la rama sufí, que es la rama mística del Islam. ¿Sí? Pero bueno, no importa. El texto se llama Leyenda de la cita en Samarra. Por ahí lo conocen, por ahí no lo conocen, no importa. Dice así: un criado oyó en la plaza del mercado que la muerte lo estaba buscando. Volvió a casa corriendo y le dijo a su amo que debía huir a la vecina población de Samarra para que la muerte no lo encontrara. Esa noche, después de la cena, llamaron a la puerta. El amo abrió y vio a la muerte, con su larga túnica y su capucha negra. La muerte preguntó por el criado. Está enfermo y en cama, se apresuró a mentir el amo. Está tan enfermo que nadie debe molestarlo. Qué raro, comentó la muerte. Seguramente se ha equivocado de sitio, pues hoy a medianoche tenía una cita con él en Samarra. ¿Sí? Bien. Bueno, todo el chiste de este texto es que obviamente nadie escapa de la muerte, ¿no? Entonces, ahí bueno, eso hay que hacer un vivo sobre Cita en Samarra, porque es una hermosura ese texto, es una cuestión que a mí me fascina. Pero ven, bueno, es un tipo de texto que trata de hablar de eso, ¿no? Nadie escapa de la muerte. Después hay otro acá, muy cortito también, El arte de matar dragones, de Sun Tzu, que es una parábola, ¿sí? También podemos verlo en otro vivo. Una parábola, resumiendo así a grandes rasgos, es una situación, una historia que plantea una paradoja y tiene alguna cuestión moral de fondo, ¿sí? Lo usaba Sun Tzu, que fue un filósofo y poeta chino muy importante, ¿sí? Que, bueno, algunos lo conocerán por Chuang Tzu, por algunas traducciones que se hacen. Borges sí tradujo algunos textos, o parábolas en realidad, de Sun Tzu. Dice: Superman fue a Sildi para aprender a matar dragones, que estudió 3 años y gastó casi toda su fortuna hasta conocer a fondo la materia. Pero había tan pocos dragones que Su no encontró donde practicar su arte. ¿Sí? Bien. Todo ese punto de gastó toda su fortuna en estudiar para matar dragones y hay pocos dragones, entonces no tiene donde aplicar su arte, implica toda una cuestión, ¿sí? Entonces, ese tipo de relatos son muy comunes dentro de la antigüedad, ¿sí? No todos tienen una moraleja, ¿sí? Pero todos terminan funcionando como algo, ¿sí? Digo, piensa en una fábula muy común extendida en Latinoamérica, es el de la hormiga y la cigarra, por ejemplo, ¿sí? Piensa en el de el zorro y la liebre. Bueno, no sé, hay muchos cuentos, ¿sí? Que siempre tienen un fin como didáctico, entonces tienen esta cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el microrrelato? Por ejemplo, no tiene una moraleja, ¿sí? Ustedes pueden darle una vuelta, si quieren, a un microrrelato para que tenga alguna moraleja o algún simbolismo, pero en general no es directo, ¿sí? O sea, el microrrelato no es directo, no es directo en ese sentido, en el sentido moral, ¿sí? No busca una reflexión filosófica, no busca de forma directa, digo, indirectamente sí lo pueden hacer. Ustedes pueden escribir un texto, no sé, de una persona que no sé, está frente al mar y el mar parece que se lo va a comer, y cuando está por llegar se va de vuelta para el fondo. Y la persona se queda mirando y no entiende qué es lo que acaba de pasar. Digo, podría ser una historia y es algo indirecto, ¿sí? O sea, puede ser algo directo, algo indirecto, no pasa nada, ¿sí? Pero microrrelato no tiene moraleja, 2 puntos. Entonces, cuando la vida parece que nos tira abajo, siempre podemos encontrar un hueco. Y si no lo encontramos, no hay problema, entonces tampoco hay solución. No sé, ¿sí? No es una fábula, ¿sí? Donde hay animales, no es una parábola que tiene una reflexión filosófica, no es un sutra que se busca para la iluminación, no es un relato mitológico para enseñar buenas acciones o para fomentar el culto a un dios, una diosa que nos permita la agricultura. No es eso, ¿sí? Un relato no busca eso, ¿sí? Porque además es algo más moderno, por decirlo así, pensando en términos de tiempo histórico, ¿no? Se suele coincidir que el microrrelato, como dijimos, sí es un relato breve, pero no es un relato breve más, digamos. Es un tipo de relato breve específico, ¿sí? Que, como le decía, es más parecido al cuento, ¿sí? Cuenta una historia, pero no desarrolla tanto los personajes, ¿sí? Como suele hacerlo un cuento cualquiera, ¿sí? Un cuento cualquiera, obviamente no desarrolla un cuento como una novela, va de un punto A a un punto B,
y cuenta lo que pasa. En el microrrelato se cuenta lo que pasó más que lo que pasa, ¿sí? Porque cuando lees un cuento vas siguiendo el cuento y el cuento termina en un punto, ¿sí? En cambio el relato, en general, ¿sí? Tómenlo con muchas pinzas. Igual obviamente se puede usar relato y cuento como sinónimos, acá porque estamos hilando un poco fino, ¿sí? Yo ahí en el apunte les puse un libro que es Teoría de la Prosopilia, que es un poquito complejo, pero bueno, si les interesa ahondar en la diferencia que él hace entre relato y cuento, pueden verlo ahí, ¿sí? Entonces, tomando un poquito a Pilia, un cuento es una historia que se cuenta que va de un punto A a un punto B, ¿sí? Lineal, y un relato es más genérico, ¿sí? Los personajes de un microrelato, van a ver, vamos a leer algunos, son más genéricos, ¿sí? O sea, ustedes pueden usar obviamente personajes específicos, pero son 3 líneas, 4 líneas, un párrafo, ¿sí? O sea, no pasa de eso. Entonces, cuando escriban un microrelato, tratan de hacerlo de una forma más genérica, ¿sí? No de especificar tanto en un personaje, porque en el momento empiezan a especificar o a desarrollar el personaje, se le fueron 4 párrafos y ya no es un microrelato, ¿sí? O, a ver, si surge escribir otra cosa, escriben otra cosa. O es porque el punto es microrelato, digamos, ¿no? No porque no pueden ir para otro lado. Pero yendo para otro lado, deja de ser un microrelato, ¿sí? Porque la propia extensión o porque el propio personaje les pide seguir o ir para otro lado, ¿sí? Perdón, decía entonces. El microrelato, ¿sí? Se suele coincidir, puse ahí una nota vieja del diario El País que está bastante bien, ¿sí? Pero bueno, van a encontrar, si buscan origen del microrelato, en general lo van a encontrar. Es algo muy de habla hispana, ¿sí? De la zona de España, la zona latinoamericana, ¿sí? Lo van a encontrar más que nada en autores, ¿sí? Arranca más o menos con Vicente Huidobro en Chile, Rubén Darío en Nicaragua, De la Serna en España, ¿sí? Arranca más o menos fines del 19, principios del 20, la idea del microrelato como un género en sí mismo, ¿no? Y surge, aparentemente, o por lo que dice la gente que estudia este tipo de cosas, eh, por las vanguardias, ¿sí? Cuando en literatura se habla de vanguardia, en general se suele hablar eh, cuántas palabras más o menos debería tener, dice acá Coyote. Mirá, en general, lo puse ahí también en apunte, pero en general hoy día más o menos 100, 200. Igual en general, digo, cuando contamos eso es porque hay un concurso de por medio, ¿sí? Pero digamos que está estandarizado en un párrafo, 2 párrafos, 3 ya es más raro, ¿sí? No más de media página, 100 palabras, 200 palabras, ¿sí? Siempre piensen que no hay una regla, no va a venir la Santa Inquisición literaria a decirles, no, te pasaste 3 palabras. Nada, no pasa eso, ¿sí? Pero más o menos 100 palabras, 200 palabras, ¿sí? Y igual, como les decía, en general cuando contamos la cantidad de palabras es porque hay un concurso, porque hay una editorial, por lo que sea, ¿sí? Siempre hay un contexto donde contamos, por eso contamos las palabras, ¿sí? Pero más o menos pónganle entre 100 y 200 palabras. Si ustedes me dicen, che, encontré relatos de menos, sí, también va a pasar y también con más, microrelatos con más, ¿sí? Como les decía, entonces, con las vanguardias latinoamericanas, ¿sí? Cuando se habla de vanguardias en la literatura, en general, no latinoamericanas, pero bueno, las vanguardias de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Que suelen ser en general el simbolismo, la poesía maldita, la literatura maldita, el surrealismo, el dadaísmo, el ruidismo, bueno, hay un montón de corrientes, el ultraísmo, los poemas puros, los poemas sonoros, los poemas fonéticos, los poemas visuales, las novelas experimentales, la novela social, bueno, hay toda una corriente entre fines del 19 y el 20 que eso se llama vanguardias, ¿sí? Obviamente hubo el futurismo, hay movimientos por todos lados, digamos, la parte occidental con muchas comillas, ¿sí? Pero bueno, obviamente hay vínculos y eso influye muy fuerte. Entonces el microrelato aparentemente surge como una forma de experimentación, ¿sí? De acotar lo más posible un cuento, un relato, ¿sí? Porque también el cuento, el relato, también surge más o menos como género literario como lo conocemos de esa época, ¿sí? Todos los relatos que les nombré antes, ¿sí? Que tienen, no sé, 1000 años, 2000 años o más, no están pensados como relatos, ¿sí? Como les decía, las parábolas de Zhuangzi son parábolas filosóficas para enseñar a la gente china, de esa China en la que él vivía hace 2000 años, no sé. Los sutras budistas lo mismo, para iluminar a la gente, ¿sí?
alfabeta o analfabeta, o con el teatro kabuki, o en lo que sea, ¿sí? Digamos. Entonces, un microrelato ya es más de nuestra época, ¿sí? Surge un poco, como decía, con Huidobro, Rubén Darío, de Serna. Después toma un poco más de fama en los 50, por ahí, con Borges, José Arriola, Juan José Arriola, Cortázar, Augusto Monterroso, sobre todo, que es como uno de los más destacados dentro del microrelato, ¿sí? Y bueno, y yo creo que hoy día tiene más fama que nunca el microrelato, ¿sí? Eh, y bueno, y como antes preguntaba muy bien por ahí dando vueltas, la extensión más o menos está entre 100 y 200 palabras, ¿sí? Bueno, vamos a leer algunos porque la mejor manera de entrarle a algo es leerlo y golpearse la cabeza contra eso, ¿sí? Les puse también el apunte, recuerden, me los pueden pedir por ahí por mensaje privado, no hay ningún problema. Hablando de Roma, Augusto Monterroso, sí, que es quizás el máximo exponente en Latinoamérica del microrelato. La oveja negra se llama. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Sí, obviamente es un texto muy irónico, es un texto que habla de las cuestiones sociales, de lo conservador, pero ven que no lo hace directamente, lo hace jugando en el tema de la estatua, el tema del fusilamiento, el tema de la oveja negra como figura que está más allá de esa situación, ¿sí? Pero como les decía, no es una fábula, no es literalmente una oveja, ¿sí? Y tampoco es un texto simbólico, ¿sí? Bueno, acá les leo otro, un sueño, también es un microrelato de Borges, dice: en un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y tiene la forma de círculo, hay una mesa de maderas y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en la otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben, ¿sí? Bueno, es un típico juego de Borges que lo van a encontrar en todos los cuentos, sobre todo los de realismo fantástico, ¿sí? Los juegos circulares, ¿sí? Bien, El Pozo, Luis Mateo 10. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. ¿Sí? ¿Ven? Digo, podemos generar efectos en un microrelato. Si ustedes quieren generar ese tipo de suspenso, ¿sí? Por ejemplo, eso, alguien cae en un pozo y encuentra un mensaje en una botella, ¿sí? Nada, lo pueden hacer, ¿sí? O esto, dejar a un hermano en un pozo, pues lo podemos sacar, digo. Obviamente el realismo mágico y todo eso va a influir también, ¿no? En todo este tipo de autores que son, ¿sí? Latinoamericanos o latinoamericanas, ¿sí? Pero bueno, también hay otros como Marco de Nevi, que le voy a leer ahora. Pero bueno, en general los microrelatos no tienen tanto este perfil, ¿sí? Suelen ser más genéricos. Supónganse, ¿no? Se usan figuras que socialmente tenemos ya marcadas, ¿sí? Podemos ponerle un nombre, pero en general, como les decía, no desarrollamos tanto ese nombre, sino que lo que hacemos es usar figuras genéricas. Supónganse, y a veces aprovechar el título para jugar, justamente por esto que me preguntaban antes, la extensión. A veces cuando la extensión no nos acompaña, debe tener 100 palabras, 50 palabras, terminamos usando también el título, porque a veces el título también se cuenta cuando hay que mandar un concurso, el microrelato. Entonces supónganse que, no sé, el microrelato se llama La ladrona del kiosco, ¿sí? Entonces ya con eso le estoy diciendo un montón, ¿sí? Y en vez de arrancar que el título se llame La ladrona del kiosco y abajo pongo La ladrona del kiosco, directamente pongo: se escabullía cuando nadie le estaba mirando, ya todo el mundo estaba durmiendo y el local estaba abandonado. Ella sabía que la puerta de atrás siempre la dejaban abierta por el perro, para que el perro pueda entrar y salir. Entonces se metió por atrás, pero cuando entró no se imaginaba que hay otro perro adentro al que le dicen triturador. Listo. ¿Sí? Acabo de inventar un microrelato, ¿sí?
con eso chiquito, ¿sí? Pueden agarrar una situación muy simple y llevarla a un punto, ¿sí? O sea, la cuestión es poder cerrar una historia, ¿sí? Si hay algo a lo que ayuda mucho un microrelato, y yo siempre se los doy a la gente del taller, ¿sí? De paso les comento que tenemos talleres grupales e individuales, ¿sí? Que, bueno, se pueden sumar obviamente si quieren, o nos consultan por mensaje privado. Y lo que siempre les digo es, un microrelato les puede ayudar a practicar el cerrar. Muchas veces nos cuesta mucho cerrar un cuento porque no tenemos esa práctica de decir, bueno, hasta acá, basta. Pongo acá el punto, cierro acá el cuento, podría terminar acá. Ese olfato se desarrolla, ¿sí? No es que no van a nacer sabiéndolo, ¿sí? Saber dónde, qué sí o sí debe tener, además de una sorpresa al final. No es que, a ver, no es que necesariamente tenga que tener una sorpresa al final. Ahí nos pregunta Coyote. A ver, no necesariamente tiene que tener una sorpresa al final. Sí, una conclusión, ¿sí? Una conclusión puede no tener una sorpresa al final, ¿sí? Digo, puede ser más sutil, como el de... Miren, el de Monterroso es más sutil, ¿sí? Lo leo de vuelta porque total son cortitos. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. No hay un final sorpresa. Está diciendo que toda oveja negra se la pasó por las armas y cuando después se las reivindica se le levanta una estatua, ¿sí? Entonces digo, ahí no hay final sorpresa. No necesariamente tiene que haber un final sorpresa, pero sí tiene que haber un cierre, ¿sí? O sea, es un micro relato, ¿sí? Tienen es un párrafo, literalmente este micro relato es un párrafo, ¿sí? Si ustedes tienen 50 palabras para escribir, 100, 200, hay que cerrarlo al final, ¿sí? Eso es lo más importante. Yo te diría, Coyote, ahí que vos que preguntabas, no que tiene que tener un final sorpresa, pero sí te diría que, a ver, esto que te decía, podés ponerle un nombre a los personajes, pero yo recomendaría, ¿sí? De vuelta, nada, acá yo no tengo la verdad, ¿sí? Hablo de mi experiencia, hablo de los estudios, hablo un poco de todo, ¿sí? Yo recomendaría que usen personajes genéricos, que no quiere decir que no le puedan poner un nombre, ¿sí? Usted le pueden poner Pepito, pero Pepito es, no sé, como les decía, la ladrona del kiosco, ¿no? Cosas así, por ejemplo, o no sé, el hueso de, no sé, el hueso de Roller, ¿no? Entonces Roller es un perro, supónganse. ¿Sí? Entonces cuenta la historia de Roller y el hueso, ¿sí? Eso. Pongan cosas chiquitas, combinen cosas chiquitas. Hasta podrían jugar a mezclar palabras con nombres, ¿sí? O con figuras, no sé. A ver, si se animan, por ejemplo, ¿quién tira una acción o algo? Y que otra persona tire un nombre o un personaje genérico, ¿sí? Si se animan, vayan tirando y vamos armando algo, por ejemplo, rápido, ¿sí? No sé, les doy ejemplos, qué sé yo, la azucarera que no tenía azúcar. No todos los microrelatos deben empezar forzadamente con una vez, sin embargo podría ser unas otras maneras introductorias. No necesariamente, Marie, no necesariamente porque, de vuelta, érase una vez es un tipo de que dormir, tiró ahí Martín, dormir, bien, ya te contesto María, un segundo. Martín tiró dormir, ¿quién se anima a tirar otra cosa? ¿Sí? ¿Alguna figura, un animal? Dormir, no sé, dormirse en el baño, por ejemplo, dormir, ¿sí? Me dormí en el baño, y así, ese es el título del microrelato, ¿sí? Marea enamorada de la orilla, bueno, bien, ahí se vuelve más poético, quizás, o no, digo, podés hacerlo literal o podés hacerlo más gracioso, suponete, ¿sí? No sé, pueden llevarlo para otro lado, pero ¿se entiende? Ustedes pueden combinar, por ejemplo, esto que les decía, una figura genérica con una acción y les va a quedar algo, ¿sí? Radio antigua, dormir sobre una radio antigua, ¿sí? Dormir a la luz de una radio antigua, ¿sí? O no sé, y arranca el relato. La radio antigua sonaba y... ¿Se entiende? Son figuras genéricas que pueden jugarla. Después ustedes pueden poner nombres, pueden especificarlo más, ¿sí? Bueno, perdón, ahí Marie, no te quiero colgar con la pregunta, preguntaba
Si no, todo microrelato tiene que empezar con una vez o con una forma introductoria. Puede empezar con una forma introductoria, ¿sí? Y se pasa la parada, dice Michelle. Bueno, ahí pueden ir jugando en los comentarios si quieren a mezclar esto que les decía, ¿sí? Una figura genérica y una acción, ¿sí? Perdón, Mari, que no termino de responder tu pregunta. El érase una vez, el había una vez, ¿sí? Es muy de cuento de medioevo, ¿sí? Si ustedes agarran los cuentos de hadas de los que recopilaron y publicaron los hermanos Grimm, vayan a buscar Caperucita Roja, Hansel y Gretel, busquen todo lo que quieran y van a ver que ese tipo de construcción viene de ahí, del medioevo, ¿sí? Todos los cuentos folclóricos en general igual tienen ese tipo de arranque, ¿sí? Aunque es muy interesante, eso otro día podemos verlo, cómo la cultura se va variando el tipo de arranque, ¿sí? Pero igual siempre empiezan por un lado en un cuento, ¿sí? Y pueden empezarlo por cualquier lado. Digo, a eso me refería antes con que el microrelato es un texto más moderno. Podés usar Érase una vez, no pasa nada, pero no tiene por qué empezar en Érase una vez. Porque Érase una vez es de un cuento de hadas y es algo que es muy viejo y que ya no se usa, ¿sí? Salvo que adrede lo usen. Mire, acá tengo otro, el emperador de China, ¿sí? De Marco Negri. Dice, cuando el emperador Butí murió en su vasto lecho, empieza así, ¿sí? Entonces digo, tiene el tono de Érase una vez. Érase una vez un emperador que se llamaba Butí y murió en su vasto lecho. Pueden usarlo, más palabras. En un video relato para que no les conviene usar tantas palabras, ¿sí? Marco Negri directamente arranca con cuando el emperador Butí murió en su vasto lecho, ¿sí? Entonces, esto que les decía, podemos aprovechar y usarlo. Por ejemplo, no sé, el texto de Marco Negri se llama El emperador de China. Creo que en lo que sobra el micro relato no vuelve a decir que es emperador chino. ¿Se entienden? Entonces ya con el título, ustedes ya saben, tienen la información, el contexto de que es el emperador de China, ¿no? Y ya que estoy les leo ahí el micro relato. Dice, cuando el emperador Butí murió en su vasto lecho, en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrido un año de increíble prosperidad para el imperio, transcurrió un año de increíble prosperidad para el imperio, hasta que por fin Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto emperador. Ven, dijo, durante un año un muerto se sentó en el trono, y quien realmente gobernó fui yo, merezco ser el emperador. El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató para que fuese tan perfecto como su predecesor y la prosperidad del imperio continuase. ¿Sí? Digo, obviamente es una ironía, una sátira sobre el poder, ¿no? Y sobre las hipocresías, ¿no? Del poder. Entonces digo, pero de vuelta, no tiene una moraleja. Entonces, ¿qué no tiene un microrelato? Una moraleja directa. Ustedes pueden jugar simbólicamente. ¿Tiene que tener un final sorpresivo? No, no necesariamente. ¿Puede tenerlo? Puede tenerlo. ¿Tiene que tener necesariamente Érase una vez cuando empieza? No. Puede tenerlo, pueden usarlo. Ustedes pueden escribir lo que quieran, ¿sí? Ustedes con libertad. Escriban lo que quieran, no pasa nada, ¿sí? Sepan, eso sí, que si se pasan de más de un párrafo, dos párrafos, más de 100 palabras, 200 palabras, depende para que lo estén escribiendo, ya quizás ya no es un microrelato, quizás ya es un cuento muy breve, ¿sí? Más que nada porque se estandariza de esa manera, no quiere decir que no necesariamente es un microrelato. Siempre acuérdense que cuando contamos palabras, uno dice acá genial, sí, es buenísimo, buenísimo. Marco de Negri tiene unos cuentos bárbaros, tiene unos cuentos geniales, se los recomiendo mucho también. ¿Cómo es? Entonces eso, fíjense porque ¿en qué contexto? ¿Por qué estamos contando palabras? ¿Sí? No es que yo les puedo dar la verdad de la milanesa, como solemos decir acá en Argentina, ¿sí? O la esencia del microrelato, no es que agarro así y le digo, sí, escriban esto y esto y esto y ya está. No, más o menos hay algunas características, ¿sí? Como les decía, se suele, más o menos está estandarizado entre 100, 200 palabras, 500 si es muy largo, un microrelato más largo, pero en general cuando las cuentan es porque hay alguien que les está pidiendo que las cuenten, ¿sí? Un concurso, una editorial, una antología, o no. Digo, no escriben en el aire. Cuando escriben para ustedes, si les quedó corto es un microrelato, si les quedó largo será un cuento corto. Y si les quedó 70 páginas, será un cuento hiper largo, como lo de Conrad, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? O sea, el tema ahí es, bueno,
Si ustedes quieren mantenerlo con microrelato, bueno, más o menos. ¿Debe ser redactado en impersonal o puede ser en primera persona? Puede ser en lo que quieras, María. A ver, si es verdad que en general se suele relatar en tercera persona, pero miren, les voy a leer uno que está en primera. ¿Sí? O sea, eso sépanlo, ¿sí? Siempre van a encontrar la excepción a la regla, ¿sí? En la generalidad está en tercera persona los microrelatos, porque toman distancia los narradores, pero obviamente, como les decía, pueden escribirlo en, ¿cómo es? En lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo sé que es medio insoportable que alguien está diciendo escriban lo que quieran, pero el problema es que si ustedes se olvidan de eso, después de estar pensando, ay, no tiene que tener 100 palabras, tiene que tener 200 palabras, no tiene que tener el final, sorprendente final, lo toman como verdades y eso no ayuda, ¿sí? No tomen como verdad lo que estoy diciendo, pregunten todo lo que quieran, por mí genial, ¿sí? Miren, les leo uno de justamente de Juan José Arriola, ¿sí? Que es uno de los que cultivo también el género, por decirlo así, ¿sí? Se llama Autrui. Dice, lunes, sigue la persecución sistemática de ese desconocido. Creo que se llama Autrui. No sé cuándo empezó a encarcelarme. Desde el principio de mi vida, tal vez sin que yo me diera cuenta, tanto peor. Martes. Caminaba hoy tranquilamente por calles y plazas. Noté de pronto que mis pasos se dirigían a lugares desacostumbrados. Las calles parecían organizarse en laberinto bajo los designios de Autrui. Al final me hallé en un callejón sin salida. Miércoles. Mi vida está limitada en estrecha zona, dentro de un barrio mezquino. Inútil aventurarse más lejos. Autrui me aguarda en todas las esquinas, dispuesto a bloquearme las grandes avenidas. Jueves. De un momento a otro, temo hallarme frente a frente a solas con el enemigo. Encerrado en mi cuarto, ya para echarme a la cama, siento que me desnudo bajo la mirada de Autrui. Viernes. Pasé todo el día en casa, incapaz de la menor actividad. Por la noche surgió a mi alrededor una tenue circunvalación, cierta especie de anillo, apenas más peligroso que un aro barril. Sábado. Ahora desperté dentro de un cartucho hexagonal no mayor que mi cuerpo. Sin atreverme a tocar los muros, presentí que detrás de ellos nuevos hexágonos me aguardan. Indudablemente mi confinación es obra de Autrui. Domingo. Empotrado en mi celda, entro lentamente en descomposición. Segrego un líquido espeso amarillento de engañosos reflejos. A nadie aconsejo que me tome por miel. A nadie, naturalmente, salvo al propio Autrui. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, digo, acá tienen un micro relato en primera persona, que obviamente no es tan largo igual, pero está estructurado, por ejemplo, en parrafitos de 2 renglones. Es una semana de lidiando con esto que es Autrui, que no tenemos ni puta idea de qué es. ¿Sí? O sea, ¿ven? Y es un micro relato. Digo, es un micro relato. Fíjense que lo que va haciendo es jugar con los detalles de cada día, pero no profundiza en quién es él, quién es Autrui, a dónde lo está llevando. Lo que no sabemos es que va anotando, contando algo sobre la relación esta con Autrui. ¿Sí? Primero es una figura que está ahí, ¿sí? Michelle dice, no cambia de tema, no sé si es correcta la pregunta. Se cuenta una cosa, sí, dure años, pero no se va a hacer otros temas, generalmente, claro. Claro, digamos, puede pasar años en el microrelato, supongamos como mucho, 2 párrafos, 3 párrafos, pero se mantiene una temática. Eso sí, está bueno. Se mantiene una temática, eso sí. Pueden pasar temporalmente años de un párrafo al otro, ¿sí? O de una línea a la otra, pero se mantiene una temática. Eso sí, también. Eso también es importante, esto que pregunta acá Michelle también, ¿sí? Eso sí, se mantiene una temática, ¿sí? No se va desvariando en distintas temáticas. Si quieren experimentar, como les decía antes, bienvenidos sean. Los haikus podrían entrar con micro relato, pregunta Coyote. Los haikus, a ver, tratan de retratar un momento, ¿sí? Un poco el punto del haiku es ese, retratar un momento, ¿sí? Y tienen elementos narrativos, pero yo te diría que no es un microrrelato. ¿Sí? Un microrrelato de vuelta, es un relato breve que es similar a un cuento, pero limitado, ¿sí? A un solo punto, muy breve, ¿sí? Que cierra, al final tiene que ir un poco muy a lo directo porque enseguida tiene que cerrar por lo largo que es, ¿sí? Usa personajes genéricos, ¿sí? No cambia de temática, ahí como bien dijeron. Pero un haiku es otra cosa. ¿Sí? Un haiku es otra cosa. Si quieren podemos hacer uno de haiku. Hay uno ahí, si buscan entre los videos viejos del taller, hay una clase de haiku, pero podemos hacer otra, no hay ningún problema. Si el público se renueva, así que siempre podemos hacer otra. Así que no, yo te diría que un haiku no es un microrelato. No es lo mismo porque además son culturas diferentes, digo, el haiku es otra cosa, ¿sí?
Creo que Juan José Arrela escribió haiku también, pero bueno, digamos, ya eso entra dentro del terreno de la poesía si lo pensamos en términos nuestros, ¿sí? Sí tiene elementos narrativos un haiku, pero no es un microrelato, ¿sí? Porque tiene una estructura de 3 versos, porque tiene metáforas, porque va para otro lado, porque busca esto que decía, retratar un momento. Entonces uno puede decir, bueno, ese momento puede tener un elemento narrativo, puede estar contando algo, sí, pero no es un microrelato, porque el microrelato no busca retratar un momento, sino contar una historia. Aunque breve, cuenta una historia, ¿sí? Eh, Cualquier poema tiene una cuestión, digo, podríamos desglosar de cualquier poesía algo narrativo, ¿sí? Y en lo narrativo podemos encontrar algo poético, si quieren. Pero no es lo mismo un microrelato que un haiku. Claramente no es lo mismo que, a ver, no es lo mismo que un poema narrativo, tampoco un microrelato, ¿sí? Eh, no sé, que un microcuento les diría que sí, es lo mismo, un microcuento, un microrelato. Ahora, si quieren, está buena la pregunta, Coyote. En un sentido genérico, podemos llamar microrelatos a estos textos que les leí al principio, que son, no sé, el Sutra budista y todo eso. Sí, podemos hacerlo. De una forma muy genérica. ¿Sí? O a veces los conceptos los podemos usar de forma, o las palabras las podemos usar de forma más laxa, ¿sí? Como decimos cuento, relato, es lo mismo, sí, no pasa nada. ¿Sí? ¿Podemos llamar microrelatos estos textos? Sí, también le podemos decir texto breve, le podemos decir cuentito, le podemos decir microcuento, no pasa nada. Ahora, hoy que estamos como tratando de ir al fino que es un microrelato, te diría que por ejemplo ese no. Así como preguntaba haiku, te diría, bueno, no, un haiku no es un sutra, un haiku no es una parábola, perdón, bueno, sí, también. Un microrelato no es un sutra, no es una parábola, no es un haiku, no es, ¿sí? No es un mito, ¿sí? Digamos, porque el mito parte de un origen, bueno, no importa, ¿sí? ¿Se entiende? Pero digo, es eso lo particular. Además que históricamente se sitúa el microrelato en el siglo XX, digamos, ¿sí? Con lo cual no, incluso históricamente no tiene nada que ver con el haiku, ¿sí? Salvo en esta época moderna que tenemos, donde tenemos acceso a todo este tipo de textos, ¿sí? Otra cosa, bueno, la estructura obviamente clásica de introducción a un desenlace está, pero como les decía, el cuento en general cuenta algo que pasa, si vamos siguiendo lo que pasa en el cuento a través del propio cuento, ¿sí? Imagínense el cuento de Caperucita Roja, es el cuento que va a ver a la abuela, se encuentra con el lobo en el bosque, que después se aparece porque se comió a la abuela, después aparece el cazador, que es a la Caperucita, bueno, hay toda una cuestión ahí que se cuenta Caperucita, ¿sí? Micro relato es más corto que eso, digamos, el micro relato podría ser, bueno, hay una nena que tiene una caperuza roja y se encuentra en el lobo con un bosque. El lobo con un bosque con un lobo en el bosque. Ahí está, se me lengua la traba. ¿Sí? Se encuentra con un lobo en el bosque. Eso por ahí podría ser un microrelato, ¿sí? Pero todo el cuento de Caperucita no es un microrelato, claramente, pues son varias páginas, hay varias microhistorias, ¿sí? O sea, un microrelato es un relato, ¿sí? Un cuento puede haber más cosas en el medio, ¿sí? Si bien, como les decía, no llega a desarrollar un personaje como una novela, puede haber más cosas, ¿sí? Eh, Otra cosa también a tener en cuenta, bueno, esto es una pavada también, como les decía, pueden usar el título para jugar, ¿sí? Pueden aprovechar el título como primera línea. Si en los concursos que manden, editoriales o lo que sea, no cuentan el título, no pasa nada, pongan el título que quieran, la extensión que quieran. Si sí cuentan el título, pueden aprovechar el título como primera línea, ¿sí? Esto que les decía, por ejemplo, no sé, el ventilador, no sé, el ventilador de hierro o el ventilador de acero, no sé, el ventilador roto, supónganse, ¿no? Entonces abajo empiezo con no lo podían arreglar, ¿sí? Entonces ya sabemos que es el ventilador roto, no hace falta poner de vuelta el ventilador roto, al ventilador roto no lo podían arreglar. Y el cuento llama el ventilador roto, bueno, no hace falta, ¿sí? Porque por contexto se deduce que si el cuento llama ventilador roto, empiezas hablando del ventilador roto, ¿sí? Se juega mucho con la elipsis, ¿sí? También dentro de un microrelato. Eso, disculpen, no lo puse en el apunte. Pero la elipsis también, ¿sí? La elipsis básicamente es
jugar a no decir todo, jugar a ir a algunos puntos, ¿sí? Por ejemplo, en el de Nevi que estábamos leyendo, el ventilador asesino, ahí va, gracias Michelle, mejor. El ventilador asesino, ahí tiene más gracia. Pero bueno, un microrelato también puede ser algo más sencillo, ¿sí? No tiene que ser pum, palo a la bolsa, pero en general están buenos los palos de la bolsa, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy conocido en Monterroso, no está acá, pero más o menos dice algo así. Búsquenlo porque una vez hice un reel nombrándolo y no lo dije exactamente bien y me llovieron comentarios de ay, cómo no dijiste el, el relato, porque es el relato de Monterroso bien como era y bueno, nada. Pero más o menos se llama el dinosaurio y dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Sí? Digo, Monterroso escribe de esa manera, ¿sí? No todo el mundo escribe de esa manera. Entonces, ustedes dicen, ¿y cuál es la gracia? Nada, la gracia es eso, de que aparece el dinosaurio, todavía está vivo, ¿sí? Todavía no se extinguió. Digo, ese es el chiste, por decirlo así. Digo, si me lo pongo a aplicar es explicar el chiste, ¿sí? Pero eso, digo, ¿no? Cuando escribimos, ustedes escriban como ustedes escriban, ¿sí? Aunque parezca redundante lo que estoy diciendo. No. Bueno, imitar es bueno para empezar, eso sí, siempre, obvio. Siempre viene bien, no pasa nada. Pero después escriban lo que tengan a escribir, un microrelato, ¿sí? Si ustedes quieren profundizar un personaje y se animan a hacer un párrafo, genial, a mí me parece zarpado. Así que no hay problema, ¿sí? Pero bueno, esas características van a estar, ¿sí? Obviamente si ustedes, esto que preguntaba por ejemplo Coyote, si ustedes escriben un haiku para un microrelato que no tiene mínimo, para un concurso de microrelato se lo van a rebotar, porque un haiku no es un microrelato, ¿sí? No solo por la cantidad de palabras, no solo por la forma, sino porque es un poema, ¿sí? Porque en esencia un haiku es otra cosa, ¿sí? Es lo mismo que cuando la gente escribe haikus, que de vuelta no tiene nada de malo, digo, por algún lado hay que empezar y entrarle a las cosas, pero por ejemplo cuando la gente escribe haikus poniendo, no sé, mi alma se encuentra con la tuya esta noche. Bueno, no tiene nada que ver con un haiku, ¿sí? Es un poema que usa por la estructura del haiku, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el haiku, ¿sí? O con la tradición del haiku. Hay más otro, por ejemplo hay otro, eso podría ser, nunca hice eso, el Senryu. El Senryu sí tiene ese tipo de construcción más metafórica, más en primera persona, ¿sí? Dentro de lo que es la poesía japonesa, ¿no? Pero el haiku no, el haiku tiene otra cosa. Entonces por eso les digo, si van a mandar un concurso de correlatos, miren bien las bases, miren bien qué es lo que les piden, ¿sí? Pregunten de última, pero no manden un haiku, no manden un poema, no manden una prosa poética, ¿sí? Si es que, si ustedes quieren mandarlo, mándenlo, no pasa nada, ¿sí? O sea, vean qué tan estricta es el concurso, la editorial, lo que sea. Si pasa, pasa, no tiene nada de malo. Yo le hablo en líneas generales, digo. En líneas generales, más o menos el microrelato está bastante estandarizado, ¿sí? Esto que les decía es una historia que va a un punto, que tiene personajes más o menos genéricos, que puede tener algún nombre, pueden tener nombre, no pasa nada, pero en general son relatos genéricos, ¿sí? Me encanta porque ya le agarraron la vuelta enseguida con el ejemplo de ventilador y Michelle, el ventilador asesino. Listo, genial, no sé. No se dan cuenta de Cortázar que dice que habían matado a 4 hippies del barrio. Entonces, no sé, imagínense. El ventilador asesino empieza el cuento. Ya mató a 4 asesinos del barrio. Entonces, no sé, hacen el relato desde un periodista, supongo. Listo, ya tengo un microrelato, ¿sí? El ventilador asesino. O lo que quieran, digo. ¿Sí? Empiezan a mezclar, esto les decía, figuras que son muy comunes. Digo el ventilador porque tengo el ventilador al lado, porque hace un montón de calor, estoy tomando mate. Entonces, digo, lo que tengan al lado, no sé, qué sé yo. La mesa, no sé, no quedan mesas circulares. No sé, y ahí empiezan a escribir, empiezan a inventar, o si se les ve una idea, profundizan en esa idea, ¿sí? Pero bueno, eso a grandes rasgos es lo que les decía que suele tener un microrelato. Ahora, en la medida en que vayan leyendo y viendo otros microrelatos, obviamente, a ver, no es por osmosis, ¿sí? Esta idea de que hay que leer para escribir puede servir a veces, no siempre, ¿sí? Ayuda, no es lo único que hay que hacer para escribir, ¿sí? Eso de si leen mucho, escriben mucho, es una... Perdón que lo diga así, pero es una pavada, ¿sí? No es lineal, no es que ustedes cuanto más leen, más escriben, sino todo el mundo que lee sería escritor y no funciona así, ¿sí?
Tampoco por el escritor sea nada especial, pero hay que escribir. Para aprender a escribir hay que escribir. No alcanza con leer, ¿sí? Pero bueno, si en el microrelato van a haber diferentes formas. Por ejemplo, el de Autrui tiene esto que le decía, él estructuró por la semana. Entonces son párrafos lunes, esto, martes, lo otro, miércoles, lo otro. Entonces, presten ojo a qué estructura está usando el autor, la autora, ¿sí? El autor para escribir ese microrelato. Y ahí van a ir viendo qué es lo que está haciendo, ¿sí? Qué es lo que está usando para escribir ese microrelato, ¿sí? Y ustedes pueden agarrar las estructuras no son de nadie, ¿sí? Ustedes, no sé, pueden agarrar el de Autrui de Juan José Arreola, obviamente no le pongan Autrui, no copien el texto tal cual, ¿sí? Pero agarran la idea, no sé, un monstruo me persigue durante la semana, o en vez de la semana durante 6 horas, supónganse. Entonces cada párrafo es una hora, de 2 líneas, ¿sí? No debe tener más de 200 palabras eso. 2 líneas, 6 párrafos, ¿sí? O 12, o no sé, bueno, 12 ya sería mucho, pero ¿sí? 6 párrafos, por ejemplo, en 6 horas, ¿no? O ustedes son el monstruo que persiguen, no sé, un monstruo en primera persona, digo. Después ya queda en la creatividad de cada persona, ¿sí? Cómo jugamos eso. Así que, bueno, eso en líneas generales, como les decía, hasta el apunte. No sé si tienen dudas, preguntas. De paso les vuelvo a comentar y pasar el chivo de que tenemos talleres y se pueden sumar cuando quieran, obvio. Además de esto, que son clases así en vivo, tenemos talleres formales, ¿sí? Individuales y grupales. También si quieren aportar, por mínimo que sea, nos ayudan un montón para seguir haciendo esto. Mi idea es hacerlo hasta el 28 de febrero. Así que, no sé, ¿tienen dudas, comentarios? No sé, alguna duda, comentario por ahí que quieran hacer. Pregunten ahora, callen para siempre. Nada, mentira. Pueden preguntar también por mensaje privado, no hay problema. En los comentarios que espero que quede el video grabado, espero que sí. Cualquier duda pueden dejar en los comentarios, nos pueden mandar por privado, no hay problema. ¿Sí? Yo trato siempre de responder, no hay problema. No sé, ¿alguna duda más? ¿Alguien que iba a preguntar? Coyote, Michelle, Marie, ahí dando vueltas. ¿No? ¿Algún ejercicio para iniciar a explorar el microrelato? Imiten, eso más que nada. Y esto que les decía, empiecen, yo, de nada, Coyote. No, a ver, está Sofi, ¿qué hace Sofi? Muy bueno, primera vez por acá, hasta mañana, dale Sergio. Mañana vamos a estar viendo algo de teatro que me habían pedido, ¿sí? Así que, no, perdón, de teatro no, mañana, sí, de teatro. Justo me había pedido Eli algo de teatro, Eli Siop pidió algo de teatro, así que mañana vamos a hacer algo de teatro. Me gustaría tener los apuntes, dice Alex. Dale, escríbeme por privado, Alex, porque después desaparecen los comentarios del vivo. Mándenme mensajes si quieren el apunte, ¿sí? Ejercicio, les decía. Yo les diría, busquen una temática, algo que les gustaría contar. Pueden usar una anécdota de algo que les interese. Jueguen con el título. A veces el título les da el disparador. Mejor alias del CU. Dale, Sergio, ahora te lo paso, ¿sí? Ahora te lo paso. Escríbanme por privado y ahora les paso, ¿sí? ¿Qué les decir? Ejercicio. Entonces, por ejemplo, un título, esto que les decía, ¿sí? Una figura y una acción. Saludos de México, Markstar, dale, gracias. Mañana conectamos de una. ¿Sí? Conecten una... Díaz Perén dice cómo hacen para mandarnos los apuntes todos los días. Y sí, nos tienen que escribir. Sí, escríbanos por privado porque no nos deja mandar links. No nos deja poner en los posteos, no nos deja en las historias, solamente nos deja poner. Así que sí, escríbanos. Escríbanos cada día y le vamos a ir mandando los apuntes. ¿Cómo es? Esto que les decía, conecten figuras con acciones. ¿Sí? Saludos ahí Alex, también ahí a Lima, Perú. Conecten figuras, ¿sí? Como le decía, un sacerdote, una monja, no sé, un extraterrestre, lo que quieran, conéctenlo con alguna acción, ¿sí? No sé, qué sé yo, marcianos en Lima, Perú, ahí que nos saludan, supónganse, ¿no? No sé, hoy me contaban que un terremoto en Bogotá, la otra vez leí que hubo uno en Chile, no sé. No sé, o los chilenos no se asustan de los terremotos, ¿sí? Pues la anécdota era esa, que no se habían asustado, porque era un terremoto común. Entonces agarran algo, lo ponen de título y juegan con eso, a ver qué va surgiendo, ¿sí? O pueden partir de una historia ya armada y lo
lo ponen. Luis dice, Luberiaga, los microrelatos son inherentes a textos dramáticos. No, no necesariamente. Pueden tener una vuelta dramática, pero no necesariamente. Laura pregunta si hacemos vivos. Tenemos etapas, Laura. Por ejemplo, hacía un montón que no hacíamos vivos, la verdad. Tenía ganas de hacer vivo, no sabía de qué, por eso armé estas clases. De paso ya les dije, nos pueden mandar también sugerencias de vivos, ¿sí? Otro ejercicio, imitar, también les decía, ¿sí? Agarran una historia, por ejemplo, no sé, yo agarro la leyenda de la cita en Samarra, ¿no? Bueno, esto no, yo les dije que no en un microrelato, agarramos otro, la oveja negra. Un sueño, de Borges, por ejemplo, ¿no? Un sueño que es circular, de alguien que va leyendo algo, de otro que va leyendo, lo mismo del otro que va leyendo. Bueno, agarro la idea de círculo y en vez de un hombre que está leyendo o escribiendo un poema en una cárcel, lo voy cambiando hasta que le encuentro otra vuelta, ¿sí? En vez de, no sé, un sueño, se llama, qué sé yo, déjà vu. Entonces, cada línea que voy escribiendo va anticipando la que sigue. Y así, ¿sí? Supónganse, no sé. En el desierto había una playa. Decía el renglón anterior sobre el desierto en la playa, pero no hablaba de el monedero que adentro tenía un papel con una línea que hablaba de una playa, pero ese monedero en realidad estaba dentro de un cajón y nadie sabía que era un cajón solamente hasta que leyeron este texto. ¿Sí? No sé, me acabo de inventar cualquier cosa en el momento, ¿sí? Pero es eso, es agarrar e imitar la idea, ¿sí? Obviamente sin plagiar. Es agarrar, inspirarse como es un sample en música, por ejemplo, ¿sí? Un sampleo, por ejemplo, en música. Toman la idea, la modifican, cuentan una idea que se les venga y la usan, ¿sí? Lo pueden hacer y no hay ningún tipo de problema. Bueno, para personas que querían el apunte, para personas que se quieren copar y aportar y ayudarnos a que sigamos haciendo esto y el contenido que hacemos y todo eso, escriban por privado al Instagram, ¿sí? Manden DM, mensaje privado, como quieran llamar. Y nada, eso, espero les haya gustado. Cualquier duda nos escriben también. Acuérdense que todo esto que les dije estaba en el apunte. Así que bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a estar haciendo un vivo sobre teatro. Algo muy básico, estructura de teatro, o sea, una cuestión así muy sencillita sobre teatro. Así que bueno, hasta las letras de las canciones también intentan trabajar con pocas palabras. Ale dice, sí, también, y sobre todo porque estás limitado a una armonía, una melodía, una cierta estructura. Así que bueno, nos vemos. Chau Mari también. Gracias también a ustedes por estar, obviamente, si no esto no pasaría. Abrazo Coyote, nos vemos mañana.